Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de María Robles, una cliente ecuatoriana que obtuvo su residencia mediante la cancelación de la deportación. En los segmentos legales, el abogado Rodney Newman comenta la decisión de un juez de Texas con respecto a la cancelación parcial del DACA, pero explica que existen otras opciones para los inmigrantes. Y luego, el abogado Raymond Fasano se refiere a la buena noticia que los jueces pueden nuevamente cerrar casos de inmigración. Comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y quiero que sepan que las 4 oficinas de Newman Madej Fasano están abiertas. Estamos en Patchogue, Long Island, también en Queens, en Jackson Heights, también en Manhattan, en 299 Broadway, prácticamente al frente del edificio de la Corte de Inmigración. Y también, por supuesto, en New Jersey, en Union City, en la 4808 de Bergen Line Avenue. Estamos completamente abiertos. Haga ya su cita con nosotros, tome el primer paso, normalice, obtenga su estatus migratorio, su green card, su ciudadanía. Y haga su cita llamando al número que está en la pantalla, o si no, es más rápido, envíenos un mensaje de texto desde su teléfono móvil, su celular. Usted se va a textos, no es Facebook, no es Instagram, no es WhatsApp, no es TikTok, sino texto simplemente. Y nos envía al número 21000 la palabra migrante. O sea, su mensaje es la palabra migrante y usted la envía al número 21000-21000. Son 3 ceros. Y no olviden, por supuesto, sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. Estamos también, por supuesto, en redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube, el canal muy visitado, suscríbase por favor, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y finalmente estamos todos los lunes a las 6:30 p.m. en Facebook y YouTube Live, hablando también de inmigración. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de María Robles, una cliente ecuatoriana que ganó el caso de la cancelación de la deportación. Hola María, ¿cómo está? Es gran amiga, cliente de Newman Madej Fasano. Veamos la historia muy interesante de María Robles. ¿Cómo está María? Muy bien, gracias. Muy agradecida con los abogados. Esto ha sido una solución para mí, que tantas cosas que he pasado, pero bendito sea Dios, he ganado el caso y estoy muy agradecida. La única forma de agradecer a los abogados es que pueda yo ayudar por este medio a otras personas que puedan realizar ese sueño americano. Y le agradezco a usted. Se tomó el tiempo hoy día, todos estamos muy ocupados aquí, pero le agradezco muchísimo. Usted es de Cuenca, ¿no? Sí. ¿Pero son cuántos años que no ha ido? Son 22 años que no he ido. Y también agradezco a una amiga que ella fue la que me trajo, fue mi baby Siri, que me trajo aquí hace 6 años. Y yo dije, no, esta es mi solución. Esta es mi solución y aquí estoy. Agradecerles que todo funcionó, gracias a Dios. Excelente. ¿Y a quién tiene ella? ¿A su mamá, a sus padres, le hermanos? tengo a 2 hermanos y no, mis papás no los tengo. Tengo a mis 2 hermanos y la familia, mis tías, que son años que necesito verlos. Sobrinos, sobrinas. Familia, mucha familia tengo allá. Y primero Dios, voy a verlos. Van a matar cuchi. A matar cuchi, cuisito. Eso es el chancho. Allá hacen fritada, hornado, todo eso en Cuenca. Especial el hornado en Cuenca. Pero siempre con mote. En especial el hornado. Eso, vuelvo y repito que estoy muy agradecida con los abogados. Fue un caso de larguito, pero vale la pena. La paciencia vale la pena. Sí. Hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar en equipo. Estos casos son demorados, son difíciles, no son fáciles. Y la gente se frustra, es verdad. Pero aquí está el resultado final. Tenemos un caso más de Green Card. Hemos sacado miles de Green Cards en los casos de la cancelación de la deportación. No es lo más fácil que hay, es difícil, pero lo agradezco muchísimo. Y ya viaje, pues,
a Cuenca. Si Dios ¿Qué permite, espera? si Dios permite, pronto será. María, le agradezco muchísimo, muchísimas gracias Y gracias por a tomarse usted. el tiempo. No, Y le felicito. Esto es un placer para mí y hacer que la gente vea de que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Trajo la green card o no? Seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a ver la green card, eso siempre es un momento muy emocionante. Si la gente quería saber cómo me fue a mí, aquí está la prueba. Téngala usted mismo, María. Y en el reverso, en la franja, está también la foto de ella, como siempre. Ok, María, o Vicky, como le dice la gente a usted. Vicky, me dicen Vicky. También nos trajo mucha gente acá después y le agradezco por todo, le felicito. Viaje ya al Ecuador, a Cuenca y hasta muy pronto. Manos a la obra con sus hijas y con toda la gente que nos está esperando afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado, y muchas gracias por su... Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Newman, Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Newman, Madeo y Fasano quedará registrada. La monumental decisión de la Corte Suprema sobre el caso Nish Chávez permite reabrir casos de deportación. Si la notificación de comparecencia no tuvo la hora y la fecha de la Corte, puede reabrir su caso. Los abogados Newman, Madeo y Fasano están ayudando a miles de inmigrantes a reabrir sus casos. Haga ahora mismo una cita al 1877-796-8626 o envíe un texto con la palabra migrante al número 21000. Newman, Madeo y Fasano, 1877-796-8626. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Y amigos, amigas, en el segmento legal de esta semana tenemos que hablar de la reciente terrible noticia de la cancelación del DACA por parte del juez Hanning en Texas. Fue una noticia muy chocante, muy sorprendente, pero al mismo tiempo no sorprende tanto porque no olviden que 8 estados liderados por Texas ya habían demandado hace 2 años, 3 años, habían hecho esta demanda y la hicieron por delante del mismo juez que anteriormente había cancelado el DAPA y también la expansión del DACA. No sorprende que este juez Hanning de Texas haya cancelado el DACA. Ahora, hay muchos puntos muy importantes que hablar aquí sobre esta decisión terrible del juez Hanning en Texas. En primer lugar, sorprende mucho porque la Corte Suprema, no olviden que es la corte más alta de este país, había dicho el año pasado, 2020, que la decisión de Trump de cancelar el DACA en el 2017 era inválida, era ilegal, porque había violado los reglamentos del Administrative Procedures Act, un acta de ley muy antiguo en este país. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un juez que es inferior a la Corte Suprema pueda tener la autoridad para cancelar ahora el DACA? La respuesta es esta. El juez Hanning en Texas no es ningún tonto, digamos, para utilizar el coloquio, y él utilizó el mismo argumento que utilizó la Corte Suprema en el 2020 para decir que la decisión de Trump
de cancelar el DACA era ilegal. O sea, dijo que el presidente Obama, el expresidente Obama en el 2012, también violó los reglamentos del APA, de la misma acta de ley que citó el juez Roberts de la Corte Suprema en el 2020. O sea, fue el mismo argumento que utilizó el juez Hanning en Texas para cancelar el DACA, que fue hecho, como sabemos, en el 2012 por el expresidente Barack Obama. Otra pregunta que yo me hice inmediatamente el viernes 16 de julio, cuando salió la decisión del juez en Texas, es, pero yo pensé que, y pensábamos todos, que cuando hay una demanda en una corte de justicia, el demandante o los demandantes tienen que tener daños y perjuicios. ¿Cuáles son los daños y perjuicios de Texas y los otros 7 estados que demandaron para que cancele el juez Hanning en Texas el DACA? ¿Cómo les afectaba el DACA a esos 8 estados? Y según ellos, estaban perdiendo mucho dinero porque tenían que emitir licencias para los Dreamers, para los que tienen el DACA. Es un argumento absurdo. Y la realidad es que van a perder mucho más dinero, muchísimo más dinero estos 8 estados al no tener la contribución de los impuestos, por ejemplo, solamente en impuestos de los que tienen el DACA en esos estados. O sea, van a perder mucho más dinero de lo que se van a ahorrar ahora que canceló el DACA el juez de Texas. Y eso demuestra que esta es una decisión puramente política, que la razón por la cual demandaron estos 8 estados que son antiinmigrantes, que tienen fiscales generales que son antiinmigrantes, es puramente política. Otro punto importante, no olviden que siempre que hay una demanda en una corte de justicia, en la corte de primera instancia, siempre hay una apelación. O sea, la parte que pierde tiene siempre el derecho de apelación. Y el presidente Biden ya dijo que esta decisión es completamente decepcionante del juez de Texas, pero que van a apelar inmediatamente y ya están apelando. El siguiente paso, la siguiente parada en este caso es la corte del Quinto Circuito de Apelaciones que está en Luisiana. Es una corte bastante conservadora. No me sorprendería a mí que esta corte esté de acuerdo con el juez Hanning de Texas. Después, la siguiente parada, la última parada, es la Corte Suprema. O sea, el DACA va a regresar algún día otra vez a la Corte Suprema. Ahí no sé qué decirles. No olviden que en el 2020 esta Corte Suprema dijo que el DACA continuaba como estuvo desde el principio. Pero el juez de Texas utilizó el mismo argumento que ellos utilizaron en el 2020. Vamos a ver qué pasa con estas apelaciones. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros y a los clientes, a los inmigrantes que califican para el DACA o que tienen ya el DACA, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, tenemos 3 grupos diferentes de aplicantes para el DACA. En primer lugar, tenemos los que ya tienen el DACA, los que ya obtuvieron en años pasados o en meses pasados el DACA, antes de la decisión del juez de Texas del 16 de julio. Lo que dijo explícitamente el juez es que a ellos no les afecta esta decisión. O sea, ellos van a continuar teniendo el DACA y van a poder continuar renovando sus permisos de trabajo con el DACA. Un segundo grupo serían las personas que aplicaron para el DACA, que enviaron sus aplicaciones en días, en semanas, en meses antes de la decisión del juez. O sea, que no tienen todavía el DACA, pero que ya enviaron las aplicaciones. ¿Qué va a pasar con las aplicaciones de ellos? Y al parecer por ahora lo que ha dicho UCIS es que esas aplicaciones van a ser congeladas, están en el limbo, están pendientes hasta que el caso sea apelado y las decisiones de las cortes de apelaciones se nos entreguen. O sea, en otras palabras, hay que ver qué pasa primero en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y si ahí la decisión no es buena para los Dreamers, ¿qué pasa después en la Corte Suprema? Mientras tanto, esos casos están congelados, no van a aprobar esos casos los de UCIS, pero tampoco no van a rechazarlos. Van a seguir ahí pendientes en inmigración hasta que tengamos la decisión final con respecto al DACA. Y el tercer grupo sería, por supuesto, la gente que planeaba aplicar, que iba a aplicar, y vino esta decisión, y ahora ya nos dijeron que no van a aprobar ninguna decisión después de la decisión del juez de Texas.
Si usted estaba pensando aplicar y ahora ya no puede porque no le van a aprobar, lo que están diciendo es que la decisión del juez de Texas alienta a ciertas personas a que apliquen anyway, de todas maneras, sobre todo los que tienen una orden de deportación previa. ¿Por qué? Porque al aplicar para el DACA, eso le protege a usted de una deportación. Es decir, digamos, por ejemplo, que una persona, cuando fue muy joven, vino con sus padres por la frontera, cayeron en la frontera, fueron detenidos, nunca comparecieron en corte. Toda la familia tiene órdenes de deportación, incluyendo esta persona, este Dreamer. Y esta persona nunca aplicó para el DACA. Y ahora sería buena idea que esta persona aplique para el DACA por si acaso le detengan los de ICE para que no puedan deportarle. Entonces, tenemos los tres grupos, pero por lo menos no es tan drástica la decisión del juez Hanning de Texas. Por lo menos los que ya tenían el DACA continúan teniendo. Entonces, si usted piensa renovar su DACA, usted puede hacerlo. Haga ya su cita con nosotros. Si aplicó recientemente, también haga una cita para ver sus opciones. Y si usted tiene una orden previa de deportación y planeaba aplicar, también haga la cita con nosotros y llame al número que está en la pantalla, o si no, haga su cita mediante el mensaje de texto enviando la palabra migrante al número 21,000. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Entonces, amigos y amigas, tuvimos esta terrible noticia de la cancelación del DACA por parte del juez Hanning en Texas el 16 de julio 2021. 2 días antes tuvimos una noticia muy buena, pero fue eclipsada por la decisión del juez Hanning en Texas. Pero hablemos de esa decisión porque a continuación mi socio Ray Fasano les explica un poco más. Lo que pasó 2 días antes del 16 de julio, el 14 de julio, es que el nuevo fiscal general, Merrick Garland, dio una orden cancelando la orden del ex fiscal general, Jeff Sessions, que había ordenado en el 2018 que los jueces de inmigración ya no podían cerrar casos temporalmente. Esto fue una decisión terrible del ex fiscal general. No olviden que en este país, en Estados Unidos, el jefe de los jueces de inmigración es el fiscal general. Jeff Sessions había ordenado que los jueces ya no podían cerrar casos. Esto causó dolores de cabeza terribles para los inmigrantes y también para los abogados. Pero eso ya no va más. Ahora un juez ya puede a nivel nacional cerrar un caso temporalmente en la Corte de Inmigración. Y por ejemplo, si una persona tiene alguna otra defensa en la Corte, si una persona está peleando asilo, por ejemplo, y se casa con una persona que tiene ciudadanía, ahora puede proceder con el perdón provisional y ya no tiene que seguir peleando el caso de asilo en la corte. El juez puede cerrar el caso de asilo para que la persona continúe
con el caso del perdón con su cónyuge. Para explicarles más a profundidad, mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Human, Madeo y Fasano. Y les tengo buenas noticias y malas noticias también en semanas recientes en inmigración. Y comencemos con la noticia positiva. Recientemente, el fiscal general Garland repeló, o sea, eliminó la regla de Trump que quitó a los jueces de inmigración la capacidad de cerrar casos bajo su discreción. Y permítanme explicarles, los jueces de inmigración deberían tener siempre la discreción de cerrar casos administrativamente. Y déjenme también darles un ejemplo. Digamos que hay una persona inmigrante que está en corte de inmigración defendiéndose, y esa persona cuando comienza el caso es soltera y tiene un caso de asilo. Digamos que después se casa con una persona que tiene ciudadanía, tienen hijos y así. O sea, las circunstancias personales de la persona inmigrante han cambiado. Y ahora él es elegible para obtener el permiso de trabajo y la green card, la residencia, de otra manera. Y los jueces de inmigración anteriormente tenían la discreción, la autoridad para cerrar casos para que la persona, en mi ejemplo, pueda sacar su permiso de trabajo y su residencia de otra manera, por otra vía. Entonces, en mi ejemplo, el caso puede haber comenzado como un caso de asilo, pero la persona inmigrante se casó después con una persona ciudadana americana o residente, y eso cambia sus circunstancias. Porque el juez puede cerrar el caso y la persona puede ir a una entrevista en su caso de matrimonio, de la petición de su cónyuge, o la persona puede someter un perdón, el perdón provisional, y cuando ese perdón es aprobado, la persona viaja a su país de origen para presentarse en el consulado y ahí le dan una visa de residente y la persona regresa acá a Estados Unidos ya como residente permanente. Pero el presidente Trump quitó a los jueces de inmigración esa capacidad, esa autoridad de cerrar casos. Y durante la época de Trump, un juez ya no podía cerrar temporalmente un caso de corte de inmigración. Entonces, durante la época de Trump, si un caso comenzaba como un caso de asilo, tenía que finalizar como un caso de asilo. Y permítanme darles otro ejemplo. Digamos que queremos llegar a un acuerdo con los fiscales y ellos se ponen de acuerdo con nosotros para pedirle conjuntamente al juez que nos cierre el caso y la persona continúa con un permiso de trabajo. No tiene orden de deportación, que es lo que quieren los fiscales, y a la persona inmigrante le interesa también cerrar el caso porque va a continuar teniendo un permiso de trabajo. No tiene la green card, no tiene la residencia, pero tiene el permiso de trabajo que le permite hacer prácticamente todas las cosas que puede hacer un ciudadano americano, menos viajar y votar en las elecciones. Pero puede abrir una cuenta de banco, puede comprarse una casa, puede comprar propiedades. Y también puede aplicar para trabajar donde quiera la persona inmigrante. Bueno, esa capacidad de cerrar casos está de vuelta, ha regresado. O sea, lo que nos quitó Trump nos ha devuelto Biden con la decisión reciente del fiscal general Garland, y ahora los jueces de inmigración en la Corte de Inmigración pueden otra vez cerrar casos temporalmente. Y esa es una excelente noticia, y los jueces tienen que tener cierta independencia del Departamento de Inmigración, porque están supuestos a ser jueces imparciales. Esa es la buena noticia, la noticia positiva, la discreción del fiscal, la capacidad de los jueces de cerrar casos temporalmente está de vuelta, es excelente noticia. Y ahora la noticia negativa, la noticia mala. Como ya habrán escuchado la mayoría de ustedes, recientemente un juez en Texas bloqueó al DACA y dijo que el programa DACA fue implementado ilegalmente por el expresidente Obama. Y es muy sorprendente, es una noticia chocante porque el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los jóvenes pueden aplicar nuevamente para el DACA. Y que haya habido una decisión tan política como esta del juez en Texas es muy sorprendente, es muy negativo. Ahora, ¿qué implica la decisión del juez en Texas? Si usted ya tiene DACA, esto no le afecta a usted. Si usted está renovando su DACA, eso tampoco no le afecta a usted. Y si usted sometió una aplicación nueva para el DACA antes de la decisión del juez de Texas, es muy probable que va a ser aprobada su aplicación. Está ya siendo apelada, por supuesto, la decisión. Vamos a ver qué dice la Corte Federal del Quinto Circuito. Nos sorprendería que deje en su puesto, o sea, que no cambie la decisión del juez de Texas. Y también para los nuevos aplicantes que iban a aplicar para el DACA,
Esto también nos da nuevas oportunidades para explorar otras maneras de obtener la Green Card permanente, lo cual no era el DACA, no es el DACA, no es un camino a la ciudadanía. Por favor, haga ya su cita con nosotros, llame al número que está en la pantalla o envíe el mensaje de texto al número 21,000 con la palabra migrante para hablar de otras alternativas para usted. Muchísimas gracias. En Human Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21,000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Human Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21,000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21,000 y su consulta con Human Madeo y Fasano quedará registrada. Human Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios siguen viniendo, tenemos una terrible noticia reciente, pero no se desesperen, no se den por vencidos, al contrario, tenemos más defensas para ustedes, más maneras de obtener los papeles en este país. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y estamos también, por supuesto, en redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Human. En Instagram es @Abogado Human. En YouTube, el canal muy visitado. Suscríbase, por favor. Es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Human, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y finalmente, todos los lunes a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.